Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de caminar a través de la Escritura y crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son bienvenidos, gracias. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó y que nos permite conocerlo. En el libro de Romanos 7:25 estaremos caminando en esta cita. Por favor, cierre sus ojos, oremos. Padre, queremos darte las gracias por tu amor, tu bondad y tu grande misericordia. Señor, queremos honrarte solo a ti, Rey. Eres la razón por la cual nos congregamos. La finalidad, Señor, es que podamos asimilar esa palabra y guardarla, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Todos son bienvenidos, gracias por estar aquí. Romanos capítulo 7, el versículo número 25. ¿Qué nos dice la Escritura en este pasaje? Y dice la palabra de Dios: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muy bien. Esta es la quinta confesión que Pablo hace en este pasaje, y es que el gran libertador, ¿verdad?, es el Señor Jesucristo. Pablo está entendiendo, ¿verdad?, que para alcanzar la libertad significa esa ley del pecado que obra en nosotros y poder cumplir con el propósito de Dios, es necesario, ¿verdad?, entender que el libertador se llama Jesucristo. Pablo prorrumpe en una exclamación de alabanza a Dios. La liberación viene por medio del gran libertador, Cristo Jesús. Solo Él puede liberar del pecado y Pablo lo deja bastante claro. Juan 14:6 nos dice, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de alcanzar la perfección o de crecer en la gracia o de llegar al conocimiento de aquel que nos llamó en todo este proceso de vida y en su presencia por la eternidad. Estaremos conociéndolo. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo capítulo 26, el versículo número 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo número 38. Porque les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Maravilloso el Señor, ¿verdad?, que Pablo hace esta confesión, ¿verdad? Es que el gran libertador es el Señor Jesucristo, y Él lo entiende de esa forma. Así que gracias. Así que Jesús es quien libera al creyente, y lo hace de dos maneras muy importantes, esenciales, que nosotros debemos de visualizar con claridad. La primera es que Jesucristo justifica al creyente. Eso es, no hay otra forma, ¿verdad? La segunda es que Jesucristo pone al creyente bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Ese poder que Dios nos da para que podamos caminar fortalecidos por esa gracia y alcanzar a conocerlo. La segunda cosa, ¿verdad?, después de que la liberación viene por medio de el gran Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la conclusión de Pablo es que sirve a Dios con su mente, esto es, con una mente renovada. Romanos capítulo 12, el versículo número 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aleluya. ¿Verdad? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por causa de Jesucristo, el creyente toma su nueva mente, ¿verdad? Y hace todo lo que puede para servir a la ley de Dios. Cuando falla, el hombre comete una falla o se aparta del propósito eterno, sabe que es la ley o la fuerza del pecado que lo ha causado. No la ley de su nueva mente, no, porque es una mente renovada. Sabe que todavía es carne, además de ser espíritu, y que estas dos leyes luchan por la lealtad en él. Así que Pablo ha sido el hombre que ha analizado, revisado bien con profundidad todos los impulsos de su alma y ha encontrado que queriendo obedecer a Dios, queriendo agradar a Dios, ¿verdad? Hay otra manifestación en sus miembros que se opone a la ley de su mente. Y esta es la ley del mal, la ley del pecado. Romanos 8, 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Señor. Amén. La liberación de la condenación
Desde la venida de Cristo, la persona que cree en Cristo no es condenada. Ninguna condenación. Significa que el creyente no está condenado, sino liberado de la pena y condenación del pecado. Está por sobre la condenación, no será jamás condenado por el pecado. Nunca será apartado del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8, 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que el creyente será juzgado por su fidelidad a Cristo. Será juzgado por su responsabilidad mostrada, por la forma en que usa sus dones haciendo bienes, por la diligencia en su servicio a Cristo y en la obra de Dios. El juicio del creyente ocurrirá en el gran tribunal de Cristo. Solo el creyente que está en Cristo no será condenado. Todos los incrédulos tendrán que enfrentarse con la condenación por el pecado. El creyente genuino es una persona que no anda según la carne. El creyente genuino es un hombre que anda según el Espíritu. La ley del Espíritu de vida significa dos cosas importantes. La ley del Espíritu Santo, y lo segundo es que el Espíritu de vida que está en Jesucristo. Dentro del universo hay una ley tan importante que ha llegado a ser la ley del Espíritu Santo, y es llamada la ley del Espíritu de vida, que se quiere decir por esta ley. Muy sencillo. La vida es en Jesucristo y en Él solamente. Sea lo que fuere la vida, ¿verdad? Si fuese una energía, un ser, si fuese un espíritu, amor, gozo, paz, está toda en Jesucristo y en nadie más. Nadie más puede expresar o manifestar esta naturaleza. En Cristo, en su ser mismo, está el espíritu de vida, la energía misma y el ser de la vida. Es tan importante que Dios lo ha dejado escrito en las leyes del universo. Se llama la ley del espíritu de vida que está en Jesucristo y en Él solamente. Fuera de Él no hay nada absolutamente. No hay esperanza, no hay vida, no hay una vida mejor, no hay cambios, no hay nada absolutamente. Juan 1:4 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 11:25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Verdad? Se asevera, se señala que quien cree en Jesucristo realmente tiene vida eterna. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Así que la presencia de Dios, ¿verdad?, está siempre con aquellos que creen en Él, que lo han recibido, que lo han reconocido como el Señor y el Salvador de sus vidas.
Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una pregunta que podemos hacer es, ¿cómo da vida el Espíritu? ¿Cómo puede hacer una persona para obtener algo del Espíritu de vida? De modo que en vez de morir, viva para siempre. ¿Cómo es que podemos lograr esto? Lo primero es que el Espíritu da vida liberando al creyente del pecado, ¿verdad? Liberando al creyente de la muerte. Esto es de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte significa el dominio y el reinado de la muerte. Si una persona tiene el espíritu de vida, entonces el pecado no se enseñoreará de él. Ya no vive conforme a la carne, sino conforme al espíritu. La ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte son comparables, ¿verdad? Cuando tratamos de explicar de tal forma que sea más comprensible, ¿verdad? Y hemos comparado la ley del espíritu de vida con la ley, ¿verdad?, de aerodinámica, y la ley del pecado y de la muerte con la ley de gravedad, ¿verdad? Esto lo define en un ejemplo bastante claro. Las leyes y por su actuación, podríamos decirlo así, ¿verdad?, está claramente definida por los límites de su jurisdicción, ¿verdad? ¿Y cómo actúan estas leyes? Se puede ver invalidada al presentarse una ley superior actuando en su área de jurisdicción. Esto se observa en el resultado de la aplicación de las leyes. La ley de aerodinámica, cuando está operando en un avión, hace que el avión despegue, el motor se prende y empieza a correr por la pista, empieza a correr ese avión, ¿verdad? Llega el momento en donde la ley de aerodinámica rebasa el peso del avión, ¿verdad? Y ese impulso y esa velocidad y esa ley de aerodinámica volviéndose mayor, ¿verdad?, que el peso del avión, ¿verdad?, y de la gravedad que lo mantiene en el piso, se eleva a las alturas, ¿verdad? Y vuela hacia las nubes, hacia lo alto, y rebasa las nubes hacia arriba, ¿ok? Aunque el avión se encuentre volando, aunque esté por encima de las nubes, donde todavía está operando en él esa ley de gravedad. Aún ahí la ley de gravedad sigue actuando. El resultado se debe a la operación de la ley más poderosa que opera en él. Ahora, si la ley de aerodinámica se elimina apagando el motor que lo impulsa, en ese momento comienza a descender, porque la ley de gravedad está actuando sobre él. Está actuando sobre él. Traduzcamos esto a la vida espiritual. La ley de vida en Cristo Jesús me lleva a la comunión con Dios, a las alturas, ¿verdad? ¿Y cómo es que vamos a estar en esa comunión con Dios? Nos dice la Escritura, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Deuteronomio 30, versículo 15 y 16, y Deuteronomio 30, versículo número 19 y 20. Muy bien. Versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Deuteronomio 30, 15. La muerte y el mal. Verso 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas tú y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 19.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Extraordinario. Dios nos habla y nos manifiesta la importancia de estar en esa comunión con Dios y nos dice cómo, amando a Jehová tu Dios, ¿verdad? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, ¿verdad? No es muy complicado. Realmente con esa claridad en la cual la palabra nos alumbra nuestro entendimiento, comprendiendo que la vida no es vivir en los placeres, sino vivir buscando hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque un hombre sin Cristo se encuentra en tinieblas y el diablo opera, maquina, maneja, incita, inclina las cosas hacia el pecado, y ese es el diablo, que ha matado cientos y cientos de personas a través de las generaciones, ¿verdad? Alejándolos de Dios. Bueno, pues ahora nosotros que leemos la Escritura y que meditamos buscamos hacer la voluntad de Dios, encontramos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que debemos de buscarlo, de estar en comunión con Dios. Y nos dice cómo, amando a Jehová tu Dios, ¿verdad? Cuando se habla de amar es dar, da cosas tuyas para Dios, rinde tu vida a Dios, rinde tu corazón a Dios, ¿verdad? No nos arrepentiremos jamás, porque si estás en Él, entonces tienes vida eterna. Aleluya, gracias Dios. El Espíritu da vida haciendo lo que la ley no puede hacer, ¿verdad? La ley no justifica a nadie, la ley no salva a nadie. Número 3. El Espíritu da vida por medio de Cristo, condenando el pecado en la carne. Aleluya. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible por la ley o para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre eterno. La cuarta cosa es que el Espíritu da vida por medio de Cristo, proveyéndonos justicia. Provee la justicia para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Génesis capítulo 15, versículo número 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hechos 13:39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Por eso la Escritura nos habla y nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Porque hemos creído en el Hijo de Dios, porque nos hemos acercado a Él, porque permanecemos en Él, porque entendemos la voluntad de Él, porque caminamos a la luz de su palabra, porque Él endereza nuestros pasos, porque Él es el que nos guía y nos aconseja. El Señor Jesucristo ha puesto todo, ¿verdad?, para nuestro beneficio. Aleluya, gracias Dios. Romanos 4, 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que la justicia le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Maravilloso el Padre de las luces, ¿verdad? Que un muerto resucita, que un muerto vuelve a la vida,
¿verdad? Todos aquellos que resucitaron se levantaron entre los muertos y vivieron, pero volvieron a morir. Hay uno que resucitó y no volvió a morir y vive para siempre. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bendito Padre Celestial, santo es tu nombre, Padre. Gracias, Rey. Todo lo que el hombre siembra en Cristo lo segará, aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por lo tanto, el hombre que anda según el espíritu de vida que es en Jesucristo, se le otorga el espíritu de vida. El Espíritu Santo lo llena y le acredita la justicia de la ley, con el derecho de vivir eternamente. Aleluya, gracias. Por haber creído en Jesús, por creer en Él, por transitar, disponernos para caminar en pos de Él. Por cuanto nos ponemos firmes y nos levantamos en su nombre cada mañana, Él nos ha compartido el derecho de vivir eternamente. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, gracias. Romanos 8, versos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Primera de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Gracias, Dios. Gracias. La vida en Jesucristo es una vida extraordinaria, maravillosa. Él alumbra nuestro entendimiento. Nos permite ver, ¿verdad?, la vida y lo que va a ser nuestro mañana, verlo con objetividad y verlo con transparencia, con certidumbre de fe. Lo que hemos vivido en Jesucristo, ¿verdad?, ha sido lo que Él nos ha revelado, porque buscamos obedecer más el mandamiento y la ordenanza. Y de esa manera, caminando en esa palabra que Él nos ha revelado, en esa palabra de vida, vamos experimentando realmente una vida diferente de aquella vida a la cual nosotros experimentamos en tiempo pasado. No hay comparación. Realmente el Dios que tenemos es un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente, al cual rendimos todo loor. Levantamos nuestras cabezas y nos disponemos a dar los pasos hacia la justicia divina.
¿verdad? Disfrutando los beneficios de su gracia. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Romanos 8, 5 al 8, ¿verdad? Nos habla, y es donde Pablo está él mencionando, ¿verdad? Donde el Espíritu impulsa la mente hacia las cosas espirituales. En este pasaje se discute la mente humana. Pablo está entrando a esta área. Proverbios 23, 7, la primera parte, nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tiene el hombre en su mente y lo que piensa determina quién es y lo que hace. Es importante que nosotros pongamos atención en esta parte, ¿verdad? Proverbios 23, 7, la primera parte dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como piensas, así vives. Así como piensas, así actúas. Así como piensas, así determinas cada día. Decides, ¿verdad? Por eso hoy tenemos tantos errores, ¿verdad? Porque no hemos corregido nuestra forma de pensar. Y creemos que estamos bien y justificamos nuestras acciones, cuando realmente en ocasiones nos encontramos muy lejos del propósito real del Señor, por cuanto nos apoyamos en nuestra propia prudencia y seguimos los pasos de aquello que nos manda lo que hay en nuestra mente. Lo que tiene el hombre en su mente, lo que piensa, determina quién es y lo que hace. Si un hombre tiene en su mente y en sus pensamientos la inmundicia, se convierte en parte de la inmundicia. Sus acciones, sus actuaciones, su forma de vida, ¿verdad? Todo aquello que hace, ¿verdad? Estará lleno de inmundicia. Si conserva su mente en lo bueno y hace lo bueno, pues entonces se enfoca su mente en logros, ¿verdad? Si enfoca su mente en logros y en el éxito, logra el éxito. Si llena su mente de pensamientos religiosos, se hace religioso. Si sus pensamientos los pone en Dios y la justicia, se hace piadoso y se hace justo. El hombre llega a hacer lo que piensa. Esta es la ley de la mente. ¿De qué forma piensas tú? En tu mente y en tus pensamientos, ¿cuántos pensamientos que glorifican a Dios están ahí? ¿Y cuántos pensamientos, verdad, no correctos tienes que quitar para poder vivir en la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre? Esto es lo que necesitamos. ¿Ah? La palabra dice 3 cosas acerca del poder del Espíritu y de la mente humana. La mente carnal es contraria a la mente espiritual. La mente carnal es la mente de la carne del hombre o de su cuerpo. Es la mente en que el hombre ha nacido. Es la mente carnal que ha heredado de sus padres. Además, significa también la mente que ha sido entregada a la carne. Lo que se centra en la carne, se centra en los deseos y en los apetitos mundanos, que busca los apetitos de la carne, que saborea las acciones de la carne y participa de ella, que es controlado por la naturaleza pecaminosa que uno tiene. La mente carnal se centra en 3 cosas que podemos observar. La primera, la mente carnal podría centrarse en lo bajo, podría centrarse en lo inmoral, en lo violento, en lo material y lo físico. Este es usualmente el estilo de vida en que la mayor parte de la gente piensa. La mente de algunos es consumida con la lujuria del sexo, el poder, el dinero, las casas, las tierras, los muebles, el reconocimiento, la posición. Mentes preocupadas
y llenas con lo terrenal y mundano. La mente carnal podría centrarse en la vida moral, en la vida justa y cultural. Algunas mentes están centradas en el bienestar y la comodidad de sí mismos y de su sociedad. Quieren ser ellos mismos y su sociedad tan refinados y educados, tan morales y justos como sea posible, de modo que centran su mente sobre fines tan elogiosos y son propósitos dignos. Pero una persona puede ser muy refinada, una persona puede ser muy bien educada, pero vivir tan independientemente y separada de Dios como las personas más bajas e inmorales. Las personas más cultas dependen de sus buenas obras y servicios para hacerse aceptas ante Dios. La mayoría de los justos piensan que Dios los aceptará porque sus vidas y esfuerzos han sido centradas en la edificación de una buena vida y una mejor sociedad para todos. Lo que no logran ver es que Dios está interesado en edificar una sociedad teocéntrica y no una sociedad mundocéntrica. Dios quiere que las necesidades de cada hombre sean suplidas, pero quiere que sea hecho sobre una base espiritual, no sobre una base humanista. Quiere que los hombres sean llevados a Cristo y sus mentes y sus vidas centradas en Dios, de modo que puedan tener vida, la vida que es abundante y eterna. El tener cuidado de las necesidades físicas del hombre no es satisfacer las necesidades espirituales del hombre, ¿verdad? Deja un gran vacío en la vida del hombre. Porque el espíritu del hombre determina cómo vive el hombre, sea derrotado o victorioso con Dios, o apartado de Dios. La mente carnal puede también centrarse sobre la religión, en vivir una vida de benevolencia y buenas obras, de ceremonias y rituales. Entendamos esto. Una persona puede ser estrictamente religiosa y todavía vivir separado de Dios. Puede tener su mente puesta en la religión y en su bienestar, y no en Dios. Puede estar confiando en su entrega a la religión para ser aceptable ante Dios, en vez de creer y confiar en el Hijo de Dios. La mente carnal indica cualquier mente que no haya su base en Dios, que no se centra en Dios. La mente carnal es la mente que se encuentra su base en este mundo, que centra sus pensamientos en lo físico y material en lugar de centrarse en Dios. Así que, mi amado hermano, el Dios eterno y excelso nos guarde en el hueco de su mano, extienda su diestra de justicia y podamos nosotros transitar en Él cada día. Guardemos nuestras vidas, busquemos al que vive por siempre, permanezcamos en Él.